Bienvenidos al municipio de Gáldar y bienvenidos a la subida de Juncalillo, una carrera en cuesta emblemática que cumple su 30ª edición esta semana, pero que para comprender sus inicios nos tenemos que remontar muchísimo más atrás, hasta hace 54 años, hasta el año 1972, donde comenzó la historia de Juncalillo y el legado de todas las personas, de todos los deportistas que trabajaron en equipo para que esta carrera pudiera disputarse, para que pudiera nacer la luz de Juncalillo y para que a día de hoy estemos disfrutando del automovilismo en la isla de Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas. Les doy la bienvenida a este nuevo canal, a RD Racing, como no podía ser de otra forma, siempre en una zona segura, en alto, pero por supuesto, fíjense, a pie de tramo. Conocer la historia de este trazado es respetar y recordar siempre el legado de todos los deportistas del automovilismo que se unieron en la década de los 70 para sacar las competiciones adelante. Y lo hacemos gracias al testimonio de Juan José Alonso Prieto, Hilario Gómez del Rosario y Pepe Monzón. Juan José Alonso Prieto, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Jugaste un papel esencial, relevante en los comienzos del automovilismo en Canarias y especialmente a partir de la década de los años 70. Fuiste el primer presidente de la escudería Drago y además director de carrera de la primera subida de Juncalillo. ¿Cómo fueron aquellos comienzos? Bueno, pues fue un embarque de la gente. Yo tuve un poco, por decirlo de alguna manera, la idea de crear una escudería, bueno, y después pues como creador o impulsor de la escudería, pues me dijeron, tú presidente. Y bueno, y yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo sale todo esto. Bueno, y aquello empezó de aquella manera. Veníamos con un arrastre de 5 años sin carreras en la provincia de Las Palmas, bueno, en la isla de Gran Canaria, porque en las otras islas no había carreras de por sí. A raíz de aquel desgraciado accidente en la avenida de Escaleritas, un circuito urbano que tuvo 6 muertos y una veintena de heridos, y las autoridades, bueno, fueron drásticas en todos los aspectos, con una resonancia increíble, procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a raíz de un escrito mío en una revista de aquella época que se llamaba San Sofé, ahí prendió la llama. Y acompañado de unos cuantos amigos, pues se fundó aquella escudería, primeramente con unos 40 socios, y la idea era reanudar las carreras. Nos costó casi un año reanudar las carreras, luchando contra las prohibiciones gubernativas, etcétera, etcétera, y la condición final, la condición principal que nos pusieron, que fuera muy lejos de la ciudad, para que no hubiera gente, para minimizar los riesgos, ¿no? Y entonces, como rincón lejano y es un poco escondido, tal, se nos ocurrió Juncalillo. Y allí nos fuimos a la subida de Juncalillo, que en aquella época, pues recuerdo que además la carretera estaba como recién asfaltada, con el asfalto de aquella época, con mucha gravilla suelta por los márgenes y tal, y allí estuvimos pues barriendo gravilla, y además el jefe de tráfico nos exigía que en las curvas pusiéramos protecciones de neumáticos, como si, bueno, pues no sé, llevamos unos cuantos camiones de neumáticos. Las semanas anteriores estuvimos colocando neumáticos por allí y se hizo la carrera con lluvia y frío como nunca. Y ahí arrancó Juncalillo con, no sé, eran 38 o 40 participantes, y hay que destacar la presencia de 12 pilotos de Tenerife, porque nos ayudó mucho la Federación Tinerfeña, que presidía el doctor Luis Carrasco Casanova, e involucró a pilotos importantes de Tenerife. Era la florinata de los pilotos de Tenerife. Vinieron 12 a la subida de Juncalillo, y creo que fue también una gran parte del éxito, porque entre ellos pues venía un Fórmula, y aquí pues todavía no habíamos visto ningún Fórmula 1430, un Fórmula modesto, pero bueno, al fin y al cabo un Fórmula que aquí no se había visto nunca, ¿no? Y bueno, pues ese fue el arranque de Juncalillo,
lo que se ha dado en llamar desde entonces el espíritu de Juncalillo, que es el espíritu ese de guerrillero, impulsor, luchador, y todo ha ido, a partir de ahí todo ha ido creciendo hasta nuestros días. Juan José, a día de hoy sigue más vivo que nunca el espíritu de Juncalillo, pero para que todas las personas que nos estén viendo y las nuevas generaciones comprendan la realidad automovilística que vivimos hoy, nos tenemos que remontar al pasado. En la década de los 60 tú llegas a Canarias, tú naces en Segovia, sí, pero por cuestiones tuyas personales vienes a Canarias. ¿Con qué contexto automovilístico te encuentras en Gran Canaria en aquella época y cuál fue tu primer contacto con el ámbito de las carreras? Bueno, el primer contexto automovilístico que yo me encontré aquí era el de los circuitos urbanos. Estaban en aquella época muy de moda los circuitos urbanos, en la subida de Moya, la subida de Arucas, y no recuerdo si alguna otra subida por ahí, ahora mismo no la tengo en la memoria. Y en el año 67 debuté como pilotito modesto en la subida de Tafira con un Fiat 124. ¿Quiénes eran las grandes figuras de aquella época, Juan José? ¿Cuál era el fervor del momento? Hombre, hay que recordar en aquella época, pues, Pepe Monzón, Robert White, Hilario Gómez, que lo tenemos aquí al lado, de los que yo recuerdo ahora mismo, esos eran los principales. Los precursores hay que remontarse al año 1954, cuando el Automóvil Club de Gran Canaria fue el que arrancó las competiciones con la presidencia de Matías Vega Guerra, que a su vez era presidente del Cabildo, con lo cual pues era muy fácil ser presidente del Automóvil Club de Gran Canaria y presidente del Cabildo. Estaba todo muy hecho y arrancaron las carreras inicialmente pues con profesionales y miembros de la alta sociedad, de profesionales liberales, profesionales de todo tipo. Tanto es así que en las listas de inscritos de aquellas carreras, delante del nombre del piloto y de tal, se ponía don fulano, don mengano, don tal, claro, porque eran todos señores de tal. Lo cual, pues, dijéramos que después se contrarrestó ese estatus social con la aparición de la gente joven de la escudería Drago, que éramos jóvenes y que, bueno, pues que aquellos señores nos tachaban los descamisados, pero descamisados que estábamos en la lucha y que conseguimos el objetivo. Y por supuesto no le pusimos don a los pilotos. El nombre peladito. Y el cronómetro al lado, y el tiempo que habían hecho al lado. Sí. Juan José, este es el contexto de la primera etapa del automovilismo en Gran Canaria, entre la década de los 50 y los 60. A partir del 67 la situación cambia y hay un periodo de 4 años de silencio absoluto. ¿Cómo fueron aquellos años? ¿Se podía hablar de automovilismo en Gran Canaria? No, aquellos años, o sea, es que el suceso fue tan traumático que se prohibió por el gobernador civil que se escribiera de automovilismo, ni local, ni nacional, ni internacional, en los periódicos. En aquella época los periódicos, esto parece mentira decirlo hoy, pero en aquella época, antes de publicarse un periódico, tenía que pasar la censura en la Delegación de Información y Turismo. Me acuerdo ahora mismo del censor, que no lo voy a nombrar porque seguramente estará muerto, pero bueno. Entonces el censor les tenían que llevar una prueba impresa a mano, en un rodillo a mano, imprimían el periódico, un ejemplar, le llevaban el periódico y el censor miraba los artículos y el que no le gustaba le ponía una cruz roja y se acabó, ese artículo no se publicaba. Y los artículos de automovilismo así estuvieron. Yo enviaba cartas al director, no me publicaron ninguna, por supuesto. Hasta que envié una a la revista San Sofé, que era una revista ya de otro tipo, de otro carácter más tal, y decidieron me llamaron que en vez de publicar una carta que le diera forma de artículo.
y aquel artículo que hablaba precisamente de la creación de una escudería, pues caló entre la juventud, y la juventud un poco contestataria también, dentro de los pequeños límites de la época, porque era una revista de corte socialista, comunista, entre comillas, de lo que se podía permitir en aquella época. Entonces caló mucho, y bueno, pues de una primera reunión de 5 personas, de esta primera reunión de 5 personas pasamos a una segunda que había más de 30, y luego después pues ya aquello fue ya imparable, ¿no? Y empezó precisamente la tarea de convencer a las autoridades. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de don Juan Pulido Castro, que era el presidente del Cabildo en aquella época, y de don Fernando Navarro Valle, que era el delegado de Educación Física y Deportes del gobierno también. O sea, entonces don Juan Pulido Castro pues convenció al gobernador, y pudimos hacer la subida de Juncalillo en un sitio muy, muy lejano. Porque para poder comprender todo esto me dices que en un primer momento, cuando ocurre aquel suceso, hay un silencio absoluto, no se puede hablar de automovilismo en los medios de comunicación, y en aquel momento los aficionados de aquí, de Gran Canaria, los pilotos de Gran Canaria, ¿qué opciones tenían? Bueno, porque pues los aficionados, pues ir a ver las carreras a Tenerife, y los pilotos, pues ir a correr a Tenerife y ir a correr a la península, en muchos casos, pues al circuito del Jarama, que se inauguró por aquel tiempo, y después a varios rallies o circuitos urbanos también, como el circuito de Alcañiz, donde fue Hilario Gómez a correr también, etcétera, etcétera. O sea, nada, estábamos desterrados. Teníamos que vivir nuestra afición fuera de aquí. Fuera de aquí, y hay un momento esencial en el que tú nos comentas antes que habías estado enviando cartas y cartas a los medios de comunicación convencionales. Tú vas a una carrera en uno de los circuitos que se organizaban allá en Tenerife, en Ofra, y cuando estabas esperando el barco, ¿no?, aquel correillo de la época para volver a Gran Canaria, que creo que duraba 12 horas el viaje. 12 horas no, pero 8 horas sí duraba. Y mientras estabas esperando en el puerto de Santa Cruz, a ti te viene a la cabeza escribir una carta más. ¿A quién le escribes esa carta? Sí, esa carta es la que escribo a Sansofé. Vamos, allí la redacté a mano, luego después en casa la pasé a máquina más, la pulí más, le di más forma, la pasé a máquina, puse mi dirección y teléfono como era preceptivo, y me llamaron por teléfono y me dijeron, el que llevaba deportes, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo siento, que por qué no le daba, que eso merecía tener una forma de artículo más que de carta del director, y de ahí, a partir de ahí salieron también bastantes más artículos, pero bueno, el principal fue ese, y ese fue el que prendió la mecha. Prendió la mecha porque tú haces en ese artículo un llamamiento a la comunidad del automovilismo en Gran Canaria. ¿Y qué respuesta tienes? Sí, lo que te estoy contando. La primera respuesta fue de 5 personas, que era Pepe Monzón, Miguel Suárez Hawái, Roberto, no sé si era Roberto Mario Álamo, y otro, y Bernardo Oribe. Fíjate, me acuerdo de los nombres. Nos reunimos en el restaurante El Palmeral en Santa Brígida, y de ahí acordamos ya que íbamos a expandir la idea, y a la siguiente reunión, que fue en el bar piscina de los apartamentos Villa Edén, que ya tampoco existen, en el Paseo de la Cornisa, paralelo a la Avenida de Escaleritas. Allí ya fueron más de 30 personas. Y luego después ya, pues bueno, aquello se desbordó ya, y el acta fundacional de la Escudería Drago, que se firmó precisamente un 24 de junio, o sea, el día del patrón de las Palmas de Gran Canaria, un 24 de junio firmaron ese acta constitucional 40 personas. Y rápidamente se unieron muchos más. O sea, aquello fue el inicio, pero luego después vinieron muchos más. No sé, ya la escudería pues ya tenía más de 100 personas y funcionando muy bien. Pagábamos una cuota de 300 pesetitas al mes.
con un cobrador, porque todavía no se había extendido mucho lo de los bancos ni entre otras cosas, y teníamos un cobrador que iba a cobrar casa por casa la cuota. Y a partir de aquel momento ya ustedes empiezan a organizarse de una forma oficial, digamos. Cuentan con mucho apoyo de la Federación Tinerfeña de Automovilismo y también con un embajador esencial, Manolo de Aguilar, que estaba en Madrid, ¿verdad?, para poder conectar con la Federación Española. Sí, nosotros tuvimos en Madrid una serie de, por circunstancias, primero estuvo, porque nosotros no solo dábamos el coñazo aquí, con perdón, sino que también estábamos en la Federación Española. Entonces, el primero que consiguió, el primer intermediario que tuvimos en la Federación Española para confeccionar un calendario que era prácticamente de una prueba por mes, prácticamente no, era una prueba por mes, fundamentalmente pruebas de montaña. El que consiguió allí es darle vueltas al calendario con el secretario de la Federación Española, Rafael Valcárcel, etcétera, etcétera, fue Miguel Ángel Toledo. Y luego después también tuvo un papel importantísimo también en Madrid, que estaba por circunstancias personales también residiendo en Madrid un tiempo, Manuel de Aguilar. Manuel de Aguilar porque cuando faltaban 48 horas para la subida de Juncalillo, el jefe de tráfico nos exigió la póliza original del seguro, no la copia que le habíamos presentado, sino y claro, y en aquella época no es como ahora, que ni había mensajeros, ni había fax, no había nada. Estamos hablando del año 72. Pues Manuel de Aguilar mandó la póliza con un pasajero en avión, y ahí estábamos en el aeropuerto, Hilario Gómez y yo, esperando al pasajero para ir corriendo con la póliza a la jefatura de tráfico para que se pudiera hacer la subida de Juncalillo, cuando ya los pilotos de Tenerife ya estaban aquí, etcétera, etcétera, todo avatares increíbles, unas batallas increíbles que hoy día pueden parecer mentira, no pueden parecer mentira, hoy día no tienen importancia, pero que en aquella época para nosotros era un mundo. Y llegó aquella primera subida de Juncalillo, un 20 de febrero del año 1972. ¿Cómo fue aquel día? ¿Con qué sensación te levantaste por la mañana? Bueno, fue una sensación increíble. Cuando salió el primer coche, pues que la lista de inscritos se hizo por sorteo, cosas de la época también, no se hizo por número de categorías, sino por sorteo. Bueno, pues cuando salió el primer coche, Hilario y yo, que somos los que habíamos estado batallando al frente de mucha gente, que cada uno, como hemos dicho, cada uno tuvo su papel y tuvo su importancia, pero bueno, los que estábamos un poco al frente del tema éramos Hilario y yo. Hilario y yo nos dimos un abrazo tremendo y una emoción, pues imagínate, como increíble. Y recuerdo que era un día con una lluvia fina pero constante y un frío también fino y constante, increíble, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí el Cabildo nos exigió que tenemos que tener una federación de aquí y no depender de la Federación de Tenerife. Con lo cual tuvimos que aplazar la siguiente prueba, me parece que era la subida del Goro, se tuvo que aplazar hasta la confección de el nombramiento de una federación propia, de un presidente y una federación propia de aquí, de la provincia, y nosotros le propusimos a alguien que tuviera una relevancia social y fuera conocido, y era Jesús Benjumea, que era un piloto que en aquella época corría con un Porsche y de una familia adinerada, con una relevancia social muy por encima de los de Escamisar. Y entonces, pues fue... Esto ya arrancó ya con éxito y con continuidad hasta el día de hoy.
Juan José, y en aquel momento surge la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Háblame del podio de aquella primera subida de Juncalillo, porque desde el cielo seguramente que... Pues sí, tristemente, claro, estamos hablando de hace 54 años. Entonces, pilotos un poco veteranos de aquella época, pues lamentablemente han ido desapareciendo. Y hoy día, de los tres primeros de la subida de Juncalillo, pues ninguno está entre nosotros. Y Jerónimo Gómez del Rosario pasó a ser el primer triunfador del automovilismo en aquella época de Renacimiento. Sí, eran Jerónimo Gómez, Eugenio Montoro y Asdrúbal García. Este Asdrúbal era de los que venían de Tenerife. Y aquella subida también se la dedicaron a Martín Miret, Bravo de Laguna, que participó en el proceso de creación de Bravo. Sí, hombre, Martín Miret fue uno de los socios más de los impulsores más destacados de la prueba, pero tuvimos la desgracia de que justo una semana antes tuvo un accidente en la carretera de Tafira, que él vivía en el monte. Tuvo un accidente en la carretera de Tafira y murió en el accidente, y eso para nosotros fue un trauma muy grande. Y el día de la subida, a las 7 de la mañana, en la iglesia de Juncalillo, le dedicamos una misa. Juan José, a día de hoy para ti la subida de Juncalillo, ¿qué representa? Pues un lugar de peregrinaje, así, sencillamente. Allí, en el 25 aniversario de la subida de Juncalillo, pues tuvimos el detalle de que Andrés Medina trajo un drago de Tenerife y agua de Tenerife para poner un drago allí en Juncalillo en el 25 aniversario. Y después del 25 aniversario, yo mismo he ido plantando más dragos. Pues yo tengo un drago en mi casa y nacen espontáneamente con las semillas allí en la tierra, pues he ido cogiendo dragos y he llevado también varios dragos a la subida, allí en el entorno del pequeño polideportivo de Juncalillo, y los he ido poniendo allí y hasta que crecieron y se hicieron adultos, pues iba periódicamente, de vez en cuando me echaba alguna tarde por allí a regar los dragos. O sea, esto es el sentimiento que para mí tiene el pueblito, la subida y el escenario de Juncalillo. Un pueblo muy modesto, pero muy entrañable para el automovilismo. ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones y a todos los aficionados del motor, deportistas, para que el automovilismo siga creciendo? Está creciendo tanto que no le doy ningún consejo. Hemos llegado de la subida de Juncalillo al campeonato del mundo de rally, no podemos. Yo me he quedado pequeño y me he quedado ya un poco al margen de todo esto. Y yo como periodista te tengo que preguntar, a raíz de aquella primera subida de Juncalillo, después empezaron las primeras coberturas de pruebas automovilísticas, ¿verdad? Porque tuviste la iniciativa de hablar con profesionales como Bernardo Hernández, que ya empezaron a hacer posteriormente las primeras crónicas, después llegó el Maspalomas, el Rally Las Canarias. En esto que quiero hacerte un inciso. Estaba prohibido hablar de automovilismo, pero tuvimos un señor que arriesgó su profesión y arriesgó todo y empezó, antes de que empezaran a hablar los periódicos y las radios, en Televisión Española, un ente estatal y un funcionario del Estado, que era Pascual Calabuig, pues Pascual Calabuig rompió el hielo, tuvo el valor y el coraje de romper el hielo en Televisión Española. Está fallecido, pero hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque si no, no podríamos estar aquí hoy. Exactamente. Y, hombre, y entonces ya, oye, si Televisión Española habla de automovilismo, oye, Televisión Española era la única televisión que había. La una en blanco y negro, no había otra cosa. Pero si Televisión Española, que era el tótem de la información, habla de automovilismo, pues yo creo que les cogió a todos tan fuera de juego, hasta las autoridades y todo y tal, que a continuación se lanzaron los medios. Con Antonio Cruz Domínguez
Radio Popular, hoy la COPE, y en Radio Popular el jefe de deportes era Antonio Cruz Domínguez, que es el padre del actual jefe de deportes de la COPE. Y la COPE tenía un programa los domingos, un programa en directo. Entonces, en ese programa en directo estaba Bernardo Hernández. Entonces, a Bernardo Hernández pues lo convencí para que diera informaciones, porque en esa época lo que más había eran subidas en cuesta, pruebas de montaña, y se hacían los domingos. Entonces, pues cogí a Bernardo Hernández todavía no tenía ni carnet, yo lo iba a buscar a su casa, lo llevaba a las pruebas y él iba en los intervalos, iba dando información entre cada manga, iba dando información telefónica de un teléfono público, de una tienda, de un tal o una cabina. Iba a dar la información de los resultados. Sí. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por el automovilismo en Canarias y un honor poder hacer esta entrevista para que las nuevas generaciones y también los aficionados de la época y deportistas pues sigamos valorando todo lo que han hecho y que podamos seguir teniendo carreras aquí en Canarias. Pues muchas gracias a ti por la iniciativa y bueno, y que ha sido un placer. Gracias.